oración. Vamos a cantar, estamos en victoria. Ustedes la buscan, el pastor Josué canta una alabanza de esas que se le ponga así. Hoy te adoramos, Señor, tú eres fiel, tú eres fiel. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice de la siguiente manera, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto
Yo de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Que Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Mire, hermanos, es maravilloso. Juan es un libro maravilloso, porque Juan le pone los puntos a los is. Juan derrumba las leyendas y los mitos que tenían los pueblos judíos y los semitas acerca de quién iba a ser hijo de Dios o no. Y Jesús, palabras textuales de Dios, no pueden ser más claras. Ustedes descienden biológicamente de Abraham, es lo que le está diciendo, pero no son hijos de Dios, porque no hacen lo que hizo Abraham, que era seguir a Dios. Entonces el problema que tenemos en el mundo moderno es que la gente quiere ser hijos de Dios, pero no quiere practicar las cosas que Dios dice que debemos practicar. Y más aún, hay gente que la practica por conveniencia, no necesariamente porque ama a Dios. ¿Se acuerdan de la prédica del otro día del rey que invitó a la gente a la boda? Y siempre hubo uno que, aunque estaba invitado, fue sin la ropa. Hay gente que vienen a las iglesias sin la ropa que Dios le dio. Usted sabe que es la aceptación de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que tenemos que tener esto bien en claro. Miren, en el libro de Juan encontramos este relato del intercambio entre Jesús y los judíos religiosos. En el contexto de este pasaje, vemos cómo los judíos se preocupaban más por los linajes carnales y consideraciones políticas que por la voluntad de Dios y la obediencia a sus estatutos. Juan, en una narración vívida y colorida, deja en claro que lo que realmente define a los hijos de Dios no es la descendencia de Abraham, sino la disposición a obedecer su palabra. La obediencia de Dios a Dios es el verdadero criterio que determina quiénes son sus verdaderos hijos, resaltando la importancia de vivir conforme a su voluntad, más allá de circunstancias humanas. Miren, en la tradición judía, la verdad se encontraba en la ley, y su estudio hacía al hombre libre. Eso es lo que decían los rabinos judíos. Pero aquí la verdad se refiere a la revelación de Dios en Jesús. Eso lo dijo el doctor Alan Black de la Sociedad Bíblica Unida, que es un excelente teólogo. Usted quiere escuchar un comentario bíblico con los pies en la tierra, pero a la misma vez muy espiritual. Doctor Alan Black es una de estas personas que Dios puso en estos tiempos para ayudarnos a la interpretación de estos textos. Miren, hay unas cosas que los judíos no le entendieron, y si lo entendieron no le hicieron caso. Y hay unas cosas que en el siglo de hoy la gente, si no lo entiende, es que lo entiende y no le hicieron caso. Usted ve cómo el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo. Sin importar si usted se llama judío, o cristiano, o musulmán, Dios fue claro en su palabra, y si usted no hace lo que dice la palabra de Dios, usted no puede llamarse hijo de Dios, ni se puede atribuir tan siquiera el término descendiente de Abraham, porque los descendientes de Abraham, como le dijo Juan el Bautista, que Dios le crea descendientes a Abraham hasta de una piedra. Es bien importante que entendamos que igual que en toda la familia, mire, usted sabe que en toda la familia hay una oveja negra que siempre está fuera de toda
lleva la sangre, pero como no hace lo que dice la familia, pues para efectos prácticos, los hijos de Dios. Entonces, los judíos de aquel entonces y los cristianos de ahora tenemos el mismo problema. Y es que leemos las Escrituras y en vez de buscar a Cristo, el Salvador, el Redentor, y en vez de buscar libertad de las Escrituras, buscamos justificación para lo que hacemos. Como leíamos ahorita en Éxodo acerca de Moisés. Moisés mató al egipcio y ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Qué hacemos nosotros? Pecamos y ¿qué hacemos? Lo enterramos. Como si en algún momento, ese pecado no va a ser revelado a la luz. Mire, me resultaba interesante leer una reseña acerca de una serie que está en Netflix acerca del caso de los hermanos Menéndez. ¿Se acuerdan del caso de los hermanos Menéndez? Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo vi una miniserie acerca de los hermanos Menéndez y eso. Y en aquel entonces aquella miniserie lo que hacía era glorificar al señor Menéndez. Que los hijos eran malos, los presentaban como los hijos, como unos hijos corruptos y malos, como que se aprovecharon para matar a su papá y a su mamá por las riquezas. Entonces, usted ve como los mogules financieros y de los medios de aquella época manipularon la... Gracias, Jerry, Señor, te usa. Hermano fiel aquí Y entonces vemos cómo los instrumentos de poder, cómo las fuerzas que estaban en el poder económico en aquel entonces manipularon la opinión pública en contra de aquellos muchachos. Pero muchos años después salió el testimonio de uno de los muchachos de Menudo, Roy Rosselló, que narra desgarradoramente cómo lo llevaban a aquella casa para que aquel monstruo se aprovechara sexualmente de él. Usted se fija cómo el pecado, por más que lo tratemos de encubrir, siempre sale a la luz. Lo vemos hoy en día. Israel está en una guerra con todos los países que tiene alrededor. ¿Usted no cree que si Israel, cuando tomaron posesión de la tierra, se hubieran dedicado a predicar la palabra de Dios, hoy no tuvieran enemigos allí? La única razón por la que Israel tiene enemigos fue porque se le olvidó predicar al Dios poderoso, porque llegaron allí y convirtieron a la tierra en su ídolo. El judío, desafortunadamente, idolatra a la tierra y no conoce a Dios. Más aún, la mayoría de ellos idolatran una tierra que ni conocen. La mayoría de los judíos en Estados Unidos, en Europa, creen que van a ir a Israel y van a encontrar árboles verdes, que van a encontrar un sitio como en sus países europeos, americanos, donde hay libertades, donde hay cosas. Allí no hay libertad. ¿Usted sabe por qué? Porque para que haya libertad tiene que haber paz. Y no importa el sistema político que tienen ellos allí. Allí no hay paz, porque usted tiene que estar velando que un cohete no se le zafe al domo aquel de hierro y le caiga en su casa. Todo esto por una simple razón. Porque usted sabe qué. Es inescapable. Es inherente a conocer a Dios y glorificar su nombre y dar testimonio de lo poderoso que es. Pero los judíos en aquella época le daban gloria a Dios porque era un Dios poderoso en batalla, pero se les olvidaba que era un Dios poderoso en batalla que había creado a todos los seres humanos y que en su plan estaba salvarnos a todos. Desafortunadamente hoy hay iglesias cristianas que pecan de lo mismo. Miran por encima del hombro a los de las demás denominaciones. Fulano de tal, fulana de tal. No, esa mujer es del diablo porque adora a la Virgen. La miran por encima del hombro. Usted no sabe si esa mujer que tiene esa devoción de María ha sido una mujer marcada por el machismo. Ha sido una mujer castigada y marginada por las voces machistas y
y el único refugio que tiene es una pequeña estatua en su casa, donde abrazada a ella le ruega, intentando conseguir una solución que nunca va a llegar. Antes de acusarla a esa mujer de idólatra, háblele de Cristo, enséñale de un Cristo que no era machista, de un Cristo que era el redentor de toda la humanidad, y de un Cristo que valoraba el testimonio de la mujer como el de cualquier otro. Si no me cree, vaya a las Escrituras. ¿Quiénes fueron las primeras que testificaron de la resurrección? ¿Fueron los hombres? No, fueron las mujeres. Dios las eligió desde el principio para que dieran testimonio de que había resucitado. Y si hoy tenemos iglesias cristianas, es por el testimonio, por la prédica de aquellas primeras mujeres que se atrevieron a salir y decirle al mundo que Cristo había resucitado. Que no se nos olvide seguir predicando esa verdad. Miren, todos hemos pecado y al pecar somos esclavizados por el pecado de la carne. El esclavo no es permanente a la familia, pero el esclavo no permanece en la casa. Eso no tan solo lo dice Juan, lo dice en Génesis. En estos versos vemos al Mesías dejando claro que solo a través de la aceptación voluntaria de sus enseñanzas podemos ser libres de la esclavitud del pecado. En las palabras de Jesús obtenemos el conocimiento necesario para navegar las aguas de la vida sin hundirnos en la autocomplacencia, en la búsqueda de medida de los apetitos de nuestra carne y en la banalidad de nuestra contaminada sabiduría humana. Nosotros se nos olvida que nuestro enemigo no es el musulmán, ni el judío, ni el católico, ni el pentecostal, ni el presbiteriano. A nosotros se nos olvida que nuestro enemigo principal es el pecado. Sí, hermano, nuestro enemigo principal es el pecado. Porque el pecado es el que nos hace querer que los hermanos de otras denominaciones se vayan al infierno. El pecado es el que nos hace querer que los judíos se vayan al infierno. El pecado es el que nos hace querer que los musulmanes se vayan al infierno. Eso es pecado y eso es esclavitud. Pero cuando venimos a Cristo ocurre algo que el que no tiene a Cristo no conoce, es que nuestro corazón se destapa. Entonces esa esencia que Dios puso desde el principio de los tiempos en nuestro corazón, ese amor incondicional que está ahí, aunque muchas veces lo tenemos reprimido por tantas cosas, pero que cuando conocemos a Cristo se destapa, entonces podemos ir a hacer obras de bien sin importar a quién se las hacemos, reconociendo que en nuestras obras va a haber un testimonio poderoso de Cristo que es capaz de transformar la vida del musulmán, que es capaz de transformar la vida del católico, que es capaz de transformar la vida del pentecostal, del presbiteriano, del bautista. Mire, usted tiene que imaginarse el amor de Cristo como una hermosa balada, como usted se acuerda de ese cantante Lionel Richie. Canta todavía precioso y toca un piano. Y Lionel Richie dice que para enamorar a su esposa la trajo a Puerto Rico. Entonces la llevó para allá, para Piñones, viendo todas esas palmas y todas esas playas bellas, y la llevó allí donde un chinchorro. Y la enamoraba ahí en el chinchorro, en una docena de alcapurrias. Y cuando llegaron las alcapurrias, aquellas preciosas, ¿sabes que las alcapurrias? Si yo fuera pintor, mi primer cuadro sería de unas alcapurrias. Y le trajo que el plato de alcapurria que tenía 12 alcapurrias. Y la esposa que era la novia, lo miró con esos ojos románticos. Y Lionel Richie cogió el plato de alcapurria, se la enseñó. Y le dije, mi amor, ¿cómo vamos a dividir esas 12 alcapurrias? Y Lionel Richie le dijo, say you.
Mira, hermano, es que de vez en cuando hay que suavizar las cosas. Esto que estamos hablando, ya usted ha visto que empezó fuerte y se pone más fuerte. Pero usted sabe que cuando amamos a nuestro prójimo, podemos hacer como Lionel Richie y ofrecerle la cena al capurri, al musulmán, al judío, al católico, al bautista, al adventista, al testigo de Jehová, al ateo, al agnóstico y aún a los fanáticos de cierto equipo de baloncesto. También tenemos que entender que no se llega a ser hijo de Dios si no es a través de la sangre de Cristo. Ay, ay, ay. Mire, la sangre de Abraham no significa nada para Dios si no está acompañada de la obediencia a quien le dio la promesa a Abraham. Dios premió a Abraham con su inmenso amor, pero lo que Dios no hizo, escuche bien, fue cederle su genealogía al patriarca. No se es hijo de Abraham, no se es hijo de Abraham por sangre, sino por haber creído en aquel en quien Abraham puso todo su amor y su fe. ¿Sabe cuál es el problema que tenían los judíos de esa época? Que eran descendientes de sangre de Abraham, pero no habían puesto su fe en el Dios de Abraham. Habían puesto su fe en las palmeras datileras de Judá. Habían puesto su fe en los inmensos cargamentos de higo que exportaban a toda la región y producían una riqueza indecible. Habían puesto su fe en las deliciosas uvas que crecían en esos territorios que dicen los escritos de otros pueblos. Esto no lo dicen los judíos. Los escritos de los otros pueblos decían que las uvas, las aceitunas y los dátiles de la región de Israel eran los mejores. Entonces se enamoraron de la recompensa y no del que la daba. Hoy vivimos en un mundo donde hay muchos enamorados de las recompensas, donde si van a una iglesia donde no se predica que usted se va a hacer rico en los próximos 90 días porque va a ocurrir un milagro de Dios y usted se va a convertir en millonario, eso no es palabra de Dios. Mire, usted sabe, esto no le va a sobrar. Yo le llamo a eso prostitución espiritual. Me voy y me acuesto en intimidad con Dios y Dios me da dinero. Dígame usted si eso no es lo que hace una prostituta en la calle. En intimidad con usted por la recompensa, no por amor. Y a Dios hay que venir en voluntad propia y amarlo. Ya nos dio el ejemplo. Desde el principio de la humanidad, una y otra vez, ha estado mostrándonos su amor. ¿Se acuerda la predicación de la boda del rey otra vez en el siglo? 6 veces aproximadamente Dios instituyó esa fiesta en el jardín del Edén, luego en la tierra prometida, luego volvió cuando se construyó el templo, luego volvió cuando Cristo andó sobre el pueblo en el día de Pentecostés. Pero queda una sola oportunidad, es la que narra las Escrituras, el Apocalipsis y en el libro de Juan, donde por una segunda vez Cristo viene a la tierra. Este es el último aviso que usted y yo como iglesia tenemos. ¡Ay! El que no llegue vestido con el traje que el rey nos mandó a vestir. Ese traje no es otra cosa que un traje confeccionado por la sangre de Cristo. Y es curioso porque cuando vemos este pasaje tienen la desfachatez de discutirle a Cristo y decir: nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Usted se imagina cómo tuviera las redes sociales hoy en día, si alguien dice eso, como lo quemarían en las redes sociales. Yo me imagino los memes que se harían hoy en día de esa declaración de los judíos religiosos de esa época.
Nunca hemos sido esclavos. Y sale, a ver, fuiste esclavo en Egipto. Por eso carga sangre egipcia. Y carga sangre marianita también. Porque Moisés se casó con una mujer de María porque se tuvo que ir. Por la esclavitud de ustedes se tuvo que ir de Egipto. Y luego vino Siria y te destruyó y te hizo esclavo. Y luego vino Babilonia y te hizo esclavo. Y luego vino Asiria y te hizo esclavo. Y luego vino Alejandro Magno y te hizo esclavo. Y luego vino Roma y te hizo esclavo. Y tú me estás diciendo a mí que tú nunca has sido esclavo. Oiga, falta el respeto a lo que usted quiera, pero no le falta el respeto a la verdad. Si yo hubiera sido esclavo, yo le hubiera dicho eso. No hemos sido esclavos. Si la historia de nuestro pueblo está marcada por esclavitud, porque cada vez que se nos olvida quién es Dios y cada vez que nos olvidamos de sus estatutos, nos vamos a hacer lo que hacen las naciones paganas y pagamos el precio por la esclavitud. Todavía al día de hoy eso funciona de la misma manera. Cada vez que usted se aparta de Cristo y se va al pecado, usted se convierte en esclavo. Por eso las estaciones de gasolina están llenas de tragamonedas. Vaya al pueblo de Río Piedra, todas aquellas tiendas de ropa, de víveres y de artefactos que había antes, un comercio terrible en el pueblo de Río Piedra, que era el eje de la economía del área metropolitana y de Puerto Rico. Lo que hay son tragamonedas. Vaya al pueblo de Bayamón. No tome mi palabra. Vaya al pueblo de Bayamón, la estrella del norte, como se le conoce a Bayamón. La estrella brillante en el norte de Puerto Rico, que brillaba fuera de las fronteras de Puerto Rico por su actividad comercial. El pueblo más próspero fuera de San Juan. Vaya allí y usted lo que va a ver son personas envejecientes jugando el dinerito del seguro social en máquinas tragamonedas. Porque cuando nos alejamos de Cristo y ponemos nuestra fe en el dinero, nos empocotamos. Y entonces viene un faraón y se apodera de nosotros. Mire, la época moderna está llena del espíritu de Egipto. Ni Israel, ni Europa, ni Asia, ni América, ni Puerto Rico están libres de esto. Si usted no cree, coja su vehículo por la noche y dése una vuelta por Santurce. Usted ve todos aquellos hombres prostitutos y mujeres prostitutas, son esclavos del pecado. Ahora yo le voy a decir esto y le va a sonar bien, a algunos se va a molestar, por eso tengo que decir. Mire, ese prostituto, esa prostituta está allí tratando de ganarse la vida. Lo está haciendo de una manera pecaminosa, así. Pero igual de pecador es el que va y le compra su servicio. Porque usted sabe qué. ¿Por qué Moisés mató al egipcio? Porque era un maldito esclavizante. Y cuando usted le compra un servicio a una prostituta, usted se convierte en aquel mismo egipcio. Es una persona esclavizante que lo que hace es estar esclavizando a esa mujer o a ese hombre a quien usted le está pagando por tener sexo. Oigan, estas cosas son duras, pero hay que predicarlas. Y me resulta inverosímil que cuando yo era niño de estas cosas no se predicaba. Se predicaba de los pintalabios, se predicaba de las pantallas, se predicaba de las faldas. Nunca se predicaba del pantalón del hombre ni los zapatos del hombre. Siempre era acerca de los tacos de la mujer. Siempre era acerca de los pintalabios de la mujer. Nunca era acerca de los hombres. Los hombres religiosos
religiosos se olvidaron que ellos también eran pecadores y que Jesús tuvo que pagar un precio en la cruz por ellos. Por eso es que las iglesias, hoy en día hay muchísimas iglesias vacías. Y usted sabe que esto no es nada más problema de nosotros. ¿Usted sabe qué? Las mezquitas musulmanas están vacías también. Allí lo que hay son 2 o 3 radicales haciendo guerra en campaña, pero miren los números de las mezquitas para que usted vea cómo han ido bajando sustancialmente. Las iglesias también están de la misma manera. Las sinagogas judías también están de la misma manera. Lo único que está lleno hoy en día son los casinos, las barras y los puntos de drogas. ¿Y quién es responsable de eso? La responsabilidad de nosotros los cristianos, porque en algún momento del siglo pasado nos dedicamos a construir templos lujosos para esperar la venida de Cristo dentro del templo sin mostrarle al mundo que estaba afuera y que se perdía, que Dios todavía restaura, que Dios todavía salva, que Dios todavía sana y que sin importar cuál sea la circunstancia de tu vida, por ese pecado Cristo pagó en la cruz del Calvario. Mira lo que Jesús le dice en el verso 58 de ese capítulo más adelante. Le dice: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Le está diciendo a los judíos: no, si yo, no es que yo soy descendiente de Abraham, es que Abraham es descendiente mío. ¿Cómo te quedó el ojo? Como dicen los mexicanos. ¿Cómo te quedó el ojo, papá? ¿Cómo te quedó el ojo? Yo no soy hijo de él, él es el que es hijo mío, porque él creyó en mí sin tener ninguna prueba, sin tener la Biblia, sin tener la ley y los profetas. Antes de que todos ustedes hipócritas hubieran nacido, ya Abraham había tenido un encuentro conmigo, y Abraham me amó, y por ese amor yo lo recompensé dejando que mi cuerpo naciera de su visión. De Jesús. ¿Cuándo podremos finalmente comprender que la liberación del pecado proviene solo de Él y que al haber existido antes que Abraham, establece que Jesús es el padre de Abraham? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces entendemos. Quiero traer en esta mañana es que la palabra de Jesús trae la verdadera libertad, aquella que la política no puede darnos. Él mismo le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escucha bien, permaneciereis. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los miércoles con Cookie la palabra aquí? Que estamos, cuando llegamos a la parte que se construyó el templo, ¿qué le dijo Jehová? Yo voy a habitar en este templo mientras ustedes me adoren. No dijo que iba a estar allí para siempre sin importar lo que pasara, que aquello iba a ser siempre la nación de Dios. No, yo voy a estar aquí mientras ustedes me adoren, pero el día que me cambien por otro Dios, van a dejar de ser mi pueblo. Y solamente el pequeño remanente que quede de ustedes, por pequeño que sea, ya sea 20, 15, 5, si quedan 2, esos 2 van a ser los únicos que van a ser mi pueblo. Todos los demás no son pueblo mío. ¿Cuánta gente tenemos en las iglesias con ese mismo problema? Se creen que porque nacieron en la iglesia bautista, o en la iglesia pentecostal, o en la iglesia episcopal, que tienen la salvación garantizada, simple y sencillamente porque nacieron en una congregación. Hoy yo te tengo que decir que eso no es así. Para tú tener garantizada tu salvación con Cristo, tienes que estar agarrado de Él. Y si tú no estás agarrado de Cristo, yo no sé cómo tú vives, porque en este mundo están girando unas fuerzas tan y tan increíbles que son capaces, óigame, de apartar al más
fuerte de la verdad. ¿Cómo usted puede vivir en este mundo si no está agarrado de Cristo? El verso 31-32 vemos que el pecado nubla la vista para que no podamos encontrar el camino. Escuchen mis palabras. El pecado quiebra los huesos, inflama las coyunturas, confunde la sabiduría humana y pone un grillete en nuestras piernas inmovilizándonos. Nos convierte en esclavos de los sistemas terrenales, de las genealogías, del miedo a la muerte y nos hace sordos a la voluntad de Dios. Pero si grabamos las palabras de Cristo en nuestro corazón, el yugo del pecado se rompe. Y es entonces cuando alcanzamos lo que logró Abraham, ser llamado amigo de Dios. Con frecuencia en las iglesias se actúa como lo hicieron aquellos oyentes de Jesús, donde creyentes se sienten seguros de su verdad, sin dejarse cuestionar realmente por el mensaje del Evangelio. Doctor David Alan Black. Mire, si la palabra no le cuestiona a usted todos los días, usted tiene un problema. Usted llega a un estatus donde usted cree que es tan santo que no puede mirar la palabra y ser redarguido, usted tiene un problema. Porque usted entonces tiene el Espíritu Santo adormecido, tiene contraído en su vida. Todos los días cometemos pecados. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de carne. Tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Usted sabe que se van minimizando los pecados porque empezamos a vivir en una verdadera relación con Dios. Y entonces, usted sabe que dejamos de ver a Dios como un ogro que está en el cielo enviando rayos láser destruyendo el mundo. Sí, hay gente que tiene esa mirada de Dios. No, Dios es un patán, dicen. Dios lo que hace es mandar terremotos. Dios lo que hace es mandar huracanes. Esa gente se le olvida que ese mismo Dios se hizo carne y padeció todo lo que usted y yo tenemos que padecer. A veces nos quejamos de que en Puerto Rico la temperatura se siente a 105 grados. Imagínese a Jesús caminando por aquel desierto árido a 100 y pico de grados, sin agua fría, sin hielo. No había tienda donde pararse, óigame, a comprar un refrigerio. No había un 7-Eleven donde comprarse un Super Gold. ¿Se acuerda del Super Gold de 7-Eleven? Que era el refrescote ese grande que tenía como un hielito. Eso no lo había. Eso no lo había. Jesús tenía que caminar de un lugar al otro. En un sol que lo único que lo protegía era su manto. Se usaba para arroparse de noche y por el día para cubrirse del sol. Todo ese sacrificio. Y todavía no hemos llegado al Calvario, a los azotes, a los vituperios, a los escupitazos que recibió. Estamos hablando que nada más sin pasar por el Calvario, ya Dios cuando se encarnó pasó, como dicen los musulmanes, la seca y la meca. Pasó unos sufrimientos increíbles, pasó el desprecio, lo quisieron apedrear. Nosotros no somos capaces muchas veces de ponernos un mahón y una tichera y venir a la iglesia. Entonces decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Señor, líbranos. Algunas cosas son fuertes, pero hay que hablarlas. Miren, solo la palabra de Jesús puede librarnos de la esclavitud del pecado. Abraham lo sabía. No solo lo sabía, lo entendía. Y por eso puso su fe en Dios. El Dios de Abraham no era otro que Jesús el Mesías, que ya existía desde el momento de la creación del universo. Juan nos enseña cuando establece que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas porque el verbo era Dios. Usted sabe que cuando Juan escribe eso, no lo escribe en prosa. Eso está escrito en poesía. Cuando usted lea esa parte, no lo lea como el papagayo, declámelo como si hubiera sido una poesía, que usted va a entender a lo mejor de cosas. En el principio era el verbo.
manera correcta. Mire, el Evangelio no es otra cosa que una maravillosa poesía de un Dios que está enamorado de usted, un Dios que está empecinado en salvarle. Porque el único se puede parar entre la salvación de Dios y usted es usted mismo, porque ni el diablo se puede parar entre usted y la salvación. Atrevámonos a aceptar a Cristo, no tan solo porque murió en la cruz, sino aceptarlo como Rey, como Señor, como protector, como la persona que debe guiarnos a través de la vida, no meramente como una figura histórica que murió hace 2020 y pico de años por nosotros. Entendamos que solo la palabra de Jesús nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Mire, por la obediencia a las palabras de Dios y un amor incondicional a su Padre Celestial, le fue contada a Abraham su fe por justicia. Y no hay mejor justicia que ser liberado del pecado. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Vamos a ponerlo de pie. Íntima de la iglesia, si usted la quiere disfrutar, tiene